Hola, molt bona tarda, buenas tardes. Soy Vanessa López y en nombre del Grupo Planeta y de Conference Planeta quiero agradeceros vuestra asistencia con motivo de la charla de hoy Sostenibilidad y Justicia Social de Alex Dakov. También, como siempre, quiero agradecer especialmente a CaixaForum y al Observatorio Social por su continua apuesta por la divulgación de estos temas tan importantes en nuestra sociedad actual. La charla de hoy, Sostenibilidad y Justicia Social. Que la humanidad se enfrenta a grandes retos en materia de sostenibilidad ya no es un secreto, pero cómo estos pueden afectar a la estabilidad social en diferentes países y continentes es todavía un misterio. Estamos viviendo solo la punta del iceberg y el comienzo de una era de injusticia social. ¿Cómo afectará a nuestro día a día? ¿Qué herramientas podremos utilizar para garantizar un desarrollo sostenible que nos permita mantener nuestra calidad de vida? Todo esto nos comentará nuestro ponente de hoy, Alex Dakov, que os comento un poquito sobre él. Él creó la startup Aquanea, con la que decidió no solo proponer unas alternativas a la botella de plástico de un solo uso, sino también crear un impacto positivo en nuestro océano y acercar a la mayor cantidad de personas posible la restauración de corales. La idea le vino después de trabajar unos años en la ONG Oceanic Global, donde era responsable de proyectos, y pudo vivir una inolvidable formación en materia de sostenibilidad. En apenas unos años, Oceanic pasó de organizar limpiezas de playa en Ibiza a organizar el Día Mundial de los Océanos en las Naciones Unidas de Nueva York. Su misión es crear conciencia, educar e inspirar a individuos y a organizaciones a cuidar nuestro planeta y a vivir de una manera más consciente y más sostenible. Pero antes de esto, Alex tuvo otra vida. Trabajó organizando eventos, festivales de música, fiestas y espectáculos. Pasó desde el Circo del Sol, Red Bull, Space Ibiza. Hizo una carrera como jefe de producción y como project manager en muchísimos proyectos que le llevaron por todo el mundo: Ibiza, Miami, New York, México, Dubái o Hong Kong. Y acompañaba a algunas de los mejores artistas del momento. La industria del entretenimiento para él fue una gran maestra. Le mostró la capacidad del impacto que unas pocas personas pueden tener en una gran masa, cómo a través de contenido, arte o de música se puede conectar e inspirar las almas de millones de personas. El cambio de festivales de música a sostenibilidad no le fue fácil. Pasó por un bello proceso de transformación personal que le llevó a hacer un viaje interior muy profundo al interior de la selva amazónica. Una aventura que le ayudaría a descubrir la magia de la conexión con la naturaleza, la importancia de preservar la biodiversidad y el potencial que tenemos cada uno de nosotros para crear un impacto positivo en nuestro entorno. Por eso empezó a crear conferencias, para inspirar a empresas e individuos a crear un impacto positivo a su alrededor, para que ellos también puedan inspirar a su entorno y juntos ser la semilla para crear un mundo más sostenible y consciente. Os dejo con Alex Dakov. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Qué presentación! Muchas gracias a todos por venir esta tarde. Me gustaría, antes de empezar, pediros una cosa. Porque la temática de hoy es una temática intensa, es una temática muy bonita, de la que además me gustaría que fuerais partícipes. Así que todos vosotros que estáis en la fila de atrás, me gustaría pediros si os podéis acercar. Si os podéis acercar a las primeras filas para poder conectar más, para poder entrar más en la dinámica y para poder luego jugar un poco a hacer preguntas y respuestas. Si no, también está bien, pero si os acercáis, ayudáis a crear esta conexión entre todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera fila es la mejor de todas. Ya no está reservada, Pone que reservada, pero no está reservada. Hoy me han propuesto hablar sobre un reto, sostenibilidad y justicia social, que es en sí un concepto muy, muy, muy complicado de definir. Entonces, lo que me he propuesto hoy es dividirlo en trozos. Primero vamos a hablar un poquito de sostenibilidad, luego vamos a hablar un poquito de marco social y luego al final terminaremos por ver qué es realmente la justicia. Hoy, cuando hablamos de sostenibilidad, ¿qué es lo que conocemos? ¿O qué vemos de sostenibilidad?
vemos noticias, consecuencias de cambio climático, apocalipsis, el fin del mundo. Vemos siempre noticias alarmantes, olas de calor más fuertes que las olas de calor anteriores, olas de calor más fuertes que las olas de calor anteriores que ya eran más fuertes que las anteriores. ¿Cómo os sentís con este tema? Yo os lanzo esta pregunta. ¿Realmente es algo que os preocupa? ¿Realmente creéis que afecta a nuestra vida del día a día? ¿Sí? Qué interesante. Quiero escuchar luego por qué vienen esos sís. Para entender un poco el cambio climático, y no quiero que sea una conferencia sobre cambio climático, pero sí que me gustaría explicar el cambio climático de una manera muy, muy sencilla. Y el cambio climático es, en 2 palabras, la pérdida de equilibrio. Es decir, siempre ha habido un equilibrio en nuestro planeta. Desde que nuestro planeta existe, siempre ha habido un equilibrio. Y el personaje que viene a alterar este equilibrio es el CO2. El CO2 es como el protagonista de la película. Es como Leonardo DiCaprio en el Titanic, que parece que es el protagonista principal, pero no es el único. Hay más. Pero hoy nos vamos a centrar en ese protagonista principal, el CO2. El CO2 ha estado en nuestro planeta siempre, desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de la humanidad. Los humanos aspiramos oxígeno, inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Todos los seres vivos. El CO2 se genera en los incendios, se genera en los volcanes. Siempre ha habido CO2 en nuestro planeta. Y al revés, por otro lado, siempre ha habido elementos y materiales que contrarrestan y que transforman ese CO2 de nuevo en oxígeno. Todos conocemos las plantas, pero ¿sabéis cuál es el mayor sumidero de océano? ¿Sabéis de dónde procede el 70% del oxígeno que respiramos? De las algas marinas. Las algas marinas son responsables del 70% del oxígeno que respiramos. Ojo, ¿eh? Y todo este CO2 y todo este oxígeno y todo esto siempre ha estado en un equilibrio perfecto que ha durado millones y millones y millones de años. ¿Y cuándo se transforma? ¿Cuándo se empieza a perder ese equilibrio? ¿Cuando aparecemos los humanos? No. En la revolución industrial. Cuando empieza la revolución industrial, que no es el comienzo de la humanidad ya llevamos tiempo en el planeta. Pero durante todo este tiempo vinimos de una manera mucho más armónica con el planeta. Vivimos relacionándonos con la naturaleza de una manera mucho más equilibrada, con mucho más respeto, con mucha más conexión. Pero desde la revolución industrial empezamos a producir y empezamos a basar nuestro sistema económico en cada vez producir más cosas, objetos materiales, a través de transformar recursos naturales. Nos dimos cuenta que para hacer esto a mayor y mejor escala y más rentable y más productivo y más rápido, necesitábamos combustibles que nos ayudaran a generar más energía. Porque hasta entonces con el fuego ya podíamos cocinar, pero no podíamos transportarnos a gran escala o no podíamos transformar materias primas de la manera. Y así empezó la búsqueda y la carrera por materias primas que generaran cada vez más poder de energía. Y acabamos en esta línea que veis aquí. Desde 1970, la humanidad depende prácticamente en su totalidad del petróleo, del carbón, ahora cada vez menos en Europa, pero mucho en las naciones emergentes, del gas natural, de energías nucleares, y poco a poco, empieza por fin a haber una energía renovable. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que cada vez sumamos más partículas de carbono a nuestra atmósfera. Todos estos combustibles fósiles cada vez emiten más y más partículas de ozono. Esta gráfica que veis marca 420 en el final. Ya vamos por 447, que es la última cifra medida. Cada vez generamos más partículas de carbono y vivimos con más partículas de carbono en nuestra atmósfera.
simplemente por la manera en que tenemos de producir energía, de transportarnos, de producir alimentos, etc. ¿Qué sucede con esas partículas de CO2? Muy sencillo. Simplemente crean una capa, como si fuera un invernadero, como si fuera un film, que refleja la luz solar. Entonces, la energía que viene del Sol, en vez de reflejarse y salir hacia afuera, se queda en nuestra atmósfera y rebota. Y ese efecto rebote hace que la siguiente que entre vaya rebotando más y hace que cada vez más se hinche esta capa y genere más y más calor. ¿Se entiende? Como las bolsas de palomitas en el microondas, que cada vez se van hinchando más y cada vez hay más presión y cada vez salen más palomitas. Lo intento ser muy gráfico hoy. Eso es lo que sucede con el CO2 y con el resto de los gases. ¿Qué produce esto? La pérdida del equilibrio. Hoy lo llamamos cambio climático y lo resumimos diciendo no, va a ser entre 1,5 grados más o 2 grados o 2,5 grados, que es una manera de resumir en 2 palabras un fenómeno que es muy difícil de calcular todo el impacto que tiene, porque esta pérdida de equilibrio se da en todos los lugares de maneras muy diferentes. Y aquí es donde la naturaleza nos demuestra que está todo conectado. En un lugar donde de repente llueve menos, el suelo está más seco, la tierra es más árida y hay más capacidad de que haya incendios. Cuando suceden esos incendios se emite más CO2 y constantemente se van agravando los problemas que vivimos en este aspecto. El equilibrio de los océanos cada vez es más endeble. Los océanos tienen una cosa muy bonita y es que están totalmente interconectados. Hoy, si hay un incendio en Australia, aquí nos enteramos porque lo vemos por la televisión, pero realmente no impacta en nuestras vidas. Sin embargo, en el océano, absolutamente cualquier cosa que sucede en un rincón del mundo se transmite por corrientes a otro lugar del mundo. En los océanos, el 50% de los corales ya han desaparecido en los últimos 30 años. Para que os hagáis una idea, los corales son la fuente de la vida marina. Donde hay corales, hay vida. Son como los bosques del océano. Donde no hay corales, ya no queda vida. ¿Y por qué desaparecen los corales? Porque hay más CO2. Hay más concentración de CO2 dentro del océano. Cada vez más. Y eso hace que el agua sea más ácida, sube el pH del agua. Al igual que nosotros nos tenemos que regular el pH, el océano también. Entonces se producen grandes fenómenos de aguas con pH más ácido que van matando corales de manera masiva, que es el famoso blanqueamiento de los corales. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? ¿De qué manera? No lo sabemos. Son consecuencias imprevisibles de un fenómeno que vivimos cada día y el que lo resumimos en cambio climático más 2 grados. ¿Y qué significa eso? Es para mí esa pérdida de equilibrio. Y no me voy a poner en plan en dramático de se acaba llega el fin del mundo, ¿no? Pero sí que me gustaría que os quedéis realmente con qué es la sostenibilidad y qué es ese equilibrio. Hoy en día el planeta está interconectado por corrientes. Y cada vez que sucede un fenómeno meteorológico se mueve hacia otro lugar. ¿Os habéis fijado que desde hace 3-4 años la primavera es más fría? ¿Os habéis dado cuenta de que el verano, el calorcito tarda un poco más en llegar? O sea, en febrero hay días que hace 28 grados. Esto ya lo hemos visto. Pero ¿os habéis fijado que abril y mayo es un poco más frío? Tienes que aguantar un poquito más la chaquetita en abril y en mayo. Esto sucede por una corriente de agua caliente de los polos, y esa corriente de agua caliente que baja por el océano Atlántico empuja una masa de aire caliente desde toda esta zona de la península hacia Siberia, produciendo un intercambio de corrientes de aire y de repente la corriente de aire que debería de estar en abril en Siberia está en la zona del Mediterráneo. Entonces aquí, de repente, un mes de abril tienes días de 15 grados y en Siberia de 32. Esto es un ejemplo de todos los fenómenos y de cómo se interconectan. Imaginaros cómo afecta esto a
a la capacidad de cultivar alimentos, a los suelos, a la vida silvestre. Todo está interconectado y todas esas corrientes se van moviendo, y lo que sucede con esa pérdida de equilibrio es que los movimientos cada vez se acentúan más, cada vez son más fuertes. ¿Cuál es la consecuencia? Que vivimos un planeta donde cada vez hay más zonas que son inhabitables. Cada vez hay zonas que tienen menos recursos naturales y algunas se saturan más. Tan simple como esto. Otro de los problemas que nos enfrentamos también es un problema que viene, este ya es todavía menos espacio que el anterior, y es el problema de la basura. Y es que generamos toneladas y toneladas y toneladas de basura. En concreto, ahora, cada año, producimos más de 400.000 millones de toneladas de plásticos. Cada año. Y esto va en ascenso. En envases, en bienes de consumo, en textiles, en construcción, en transporte. Generamos mucha basura. Y esa basura, y ahora entramos en el reciclaje, en su 90% acaba aquí donde la parte que no se ve de aquí, que es debajo, o acaba en vertederos enterrada, o acaba quemada generando CO2 en nuestra atmósfera. Toda esa basura, plástica en concreto, tiene un problema. Por mucho que se recicle el plástico, y no tengo nada en contra del reciclaje del plástico, y si tenéis que elegir entre plástico sin reciclar o reciclado, siempre reciclado. Pero el reciclaje del plástico no es una solución. ¿Sabéis por qué? Porque el plástico es fotodegradable. ¿Conocéis este término? Biodegradable, sí lo conocéis. Fotodegradable quiere decir que se degrada con la luz del sol. Quiere decir que cuando se expone a la luz solar, va rompiendo sus partículas poco a poco. Se va desintegrando en partículas cada vez más y más pequeñas. Tenemos un trozo de plástico así, por ejemplo, que con la luz solar se va a empezar a partir en trozos más pequeños. Y se va a empezar a partir en trozos todavía más pequeños. Y cuando bajen del tamaño de 1 centímetro, ya tienen un nombre que se llaman microplásticos. Pero hay unos nuevos, que son los nanoplásticos, que es cuando ya tienen un tamaño inferior a 1 milímetro. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda esto en convertirse en nanoplástico? Este tipo de plástico, que es el PET, el de las botellas, el de 500 años. 500 años tardan todos estos plásticos que veíamos atrás en convertirse en microplásticos. Y nos dan lugar a titulares como este. Este es uno de los titulares, y llevo reciclándolo desde que hago conferencias 5 años, porque me sigue impactando y me parece muy ilustrativo. Este es un titular de una expedición que hicieron varios científicos a los Pirineos, a un páramo a más de 2.800 metros de altura. Un páramo quiere decir un páramo, no había poblaciones cerca, no había absolutamente nada. Entonces se encienden una luz ultravioleta y ¿qué se encuentran? Partículas de plástico. Y dicen, ¿pero cómo han llegado las partículas de plástico arriba de la montaña? Resulta que las partículas de plástico, cuando bajan de cierta densidad, se transportan por el aire y vuelan por el aire. Esos nanoplásticos que dejamos de ver no solo vuelan por el aire, sino que los ingerimos. Que esto es todavía ya mucho más impactante. El 92% de las sales del mundo, todas las sales del súper, llevan microplásticos. Y esto ya no es un secreto. Si miráis las analíticas de botella de marcas de agua que lleven microplástico, ya es oficial. Ya existe esa analítica y ya está publicada en la prensa. No hay que buscarla muy lejos. ¿Cuál es esta consecuencia real? Todavía no se sabe. Hoy por hoy se sabe que los plásticos tienen la capacidad de atraer químicos.
un plástico flotando en el mar siempre va a atraer sustancias químicas de al lado, tipo mercurio, sustancias que no son las más friendly ni las más amigables. Pero a día de hoy no se sabe exactamente cuál es el impacto y la densidad necesaria para que nos impacte en nuestro organismo. Lo que sí se sabe es que está ahí y que lo consumimos cada día, nos demos cuenta o no. ¿Cómo será el futuro? Ya termino con la parte dramática. Pero entendéis que me gustaría mucho explicaros como el marco social, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo hoy en nuestro planeta? Porque hay veces que todos vivimos en una rutina de vida en la que no te das cuenta de cómo evolucionan las cosas y de qué sucede a nuestro alrededor. Y creo que era como muy importante, sin más, hacer un pequeño resumen de qué está sucediendo en el planeta. Y ahora ya, ¿cómo será el futuro? Algunos dicen que habrá coches voladores. Autónomos ya hay coches que se conducen solos en San Francisco. Otros dicen que habrá que colonizar Marte. No sé, si ya hace calor aquí en verano, no me quiero imaginar Marte. Ciudades inteligentes cada vez más y cada vez más inteligentes. Y el metaverso, bueno, pues quizás hay gente que tenga ganas de meternos en unas gafas a vivir en un universo paralelo. Sea como sea, yo no sé cómo va a ser el futuro. No tengo absolutamente ni idea, ni he venido a adivinarlo. Sí que hay una cosa que tengo muy clara del futuro. Y es que en el futuro, en 2050, que 2050 no es tan futuro, no hablamos del 2800, hablamos del 2050. En 2050 vamos a ser muchas más personas, muchas más. En concreto, un 25% más de personas, un 25% más de seres andantes y pensantes como nosotros poblando nuestro planeta. Vamos a pasar de 8 billones a 10 billones. Y esto es muy interesante porque nunca antes en la historia de la humanidad había habido una especie, quitando bacterias, que se reprodujera tan rápido, en un espacio tan corto de tiempo. Además, sucede algo muy interesante, que no es que solo vamos a ser más, sino que esta gráfica me encanta. Esta gráfica viene a resumir todas las cosas que podemos hacer para vivir más sostenible. La que más es no tener hijos. Podemos tratar de no coger aviones, podemos tratar de comprar un coche eléctrico, pero no tener hijos. No digo que no tengáis hijos. Pero para que os hagáis una idea del impacto que tenemos cada uno de todos estos billones de personas que vienen. Y además hay una cosa muy interesante de todos estos billones de personas. Esta ya para mí es la que más me sorprende. Y es que hoy en día, en la sociedad de hoy en día, en el marco social que vivimos ahora, que somos casi 8, somos 2.2 de clase media. Hay 2.2 billones de humanos que tenemos la capacidad de cogernos un vuelo e irnos de vacaciones a Ibiza. Que tenemos la capacidad de irnos el domingo a comer una paella a la playa, al chiringuito que nos gusta. Somos 2.2 billones. Pero es que en los próximos 10 años, no 100, 10 años, vamos a ser casi 6 billones. Vamos a ser casi 6 billones de personas queriendo ir a la misma playa o a la misma cala de Ibiza. Vamos a ser casi 6 billones yendo al mejor restaurante de Barcelona a comernos la paella de los domingos. Esta es la realidad. Que cada vez tenemos más poder adquisitivo, tenemos más capacidad económica y todos queremos gozar de ella. Todos queremos más vacaciones, todos queremos viajar a sitios más exóticos, todos queremos vivir mejor la vida que nos hemos ganado. Hay otra parte muy interesante, aparte de lo muchos que vamos a ser y lo ricos que vamos a ser. Y es que cada vez vamos a ser más viejos, vamos a ser más mayores. Va a haber un momento donde, esto lo venía pensando en el tren, donde la esperanza de vida ya va a pasar de los 90 años. Y de repente vamos a pasar yo soy millennial, yo tengo 37 años, pero mi generación se va a encontrar en la vejez con 3 generaciones más. Con los Z, con los X y con algún boomer que quede. De repente va a haber ahí un batiburrillo de gente queriendo viajar, gastar, ir al chiringuito de Ibiza, ir a la playa. ¿Os dais cuenta? Además sucede que vivimos como si tuviéramos todos los recursos disponibles.
Hoy por hoy nuestra riqueza, nuestro sistema económico, siempre se ha basado en los recursos de la naturaleza. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, todo lo que consumimos, de alguna manera, siempre tiene una energía primaria que procede del planeta y vivimos como si fuera infinita. En España, en concreto, vivimos como si tuviéramos 2 planetas y medio, pero en Estados Unidos viven como si tuviéramos 5 planetas. Ya se empieza a hacer visible que se agotan algunas reservas. Hay muchas zonas de reservas de pescado que ya no están. Yo tuve, como decía antes, la ocasión de vivir en Ibiza hace ya algunos añitos y había mucho más pescado en el Mediterráneo del que hay ahora. Y el que hay ahora no es el doble, sino el triple de caro. ¿Por qué? Porque no hay. Porque se termina. Pero no solo se termina en el Mediterráneo, sino que se termina en muchos otros países. Hablábamos antes de las zonas que ya no son tan amables para vivir. ¿Qué pasa con Filipinas? ¿Qué pasa con el centro de África? ¿Qué pasa con Indonesia? Si se termina allí el pescado y si el cambio de las lluvias y de los ciclones mata los campos de arroz. Que la gente se muere de hambre. Aquí no. Aquí vamos al Mercadona y compramos un paquete de hummus y comemos. Pero en muchos lugares, realmente el fin de los recursos hace que la gente tenga que luchar por su vida. Hace que la gente realmente se plantee cómo va a crecer sus hijos. No si van a ser abogados o médicos. No. Cómo van a llegar a la edad adulta. Y esto era una manera un poco de crear el marco de sostenibilidad. De qué es realmente ser sostenible, de qué es realmente. Y la definición de sostenibilidad es realmente tomar acciones cada día que nos lleven a poder vivir de manera sostenible en el futuro, sin poner en riesgo nuestro futuro y el de las demás personas. Impacto social. Porque hoy veníamos a hablar también de sostenibilidad y justicia social. ¿Cómo nos impacta esto a las personas? ¿Qué nos sucede con todo esto que acabo de contaros, que parece el fin del mundo? ¿Qué nos sucede en nuestra vida diaria? Nos sucede en nuestra vida diaria algo muy curioso que además está muy en boca de todos y muy en las noticias últimamente, y es que hay flujos migratorios. Siempre ha habido flujos migratorios en el mundo, toda la vida. Antes la gente emigraba a Venezuela, ahora ya no, ahora emigran de Venezuela para acá. Antes la gente emigraba de muchas maneras, pero nunca quizás éramos tantos emigrando al mismo tiempo. Ahora los flujos migratorios son cada vez más grandes y cada vez se pronuncian más, ya que hay muchos lugares que no son fáciles para sobrevivir. África cada vez tiene menos recursos naturales, porque hoy en las costas de África ya no hay pescadores de las familias, de los poblados que van a pescar para sobrevivir en su día a día. No. Hay barcos de multinacionales que vienen a pescar para llenarnos de palitos congelados los congeladores de los supermercados del barrio. Es lo que sucede en África. Y hoy en día tenemos cada vez más personas que nacen sin la capacidad de sobrevivir, de tener una vida digna. ¿Y qué hacen esas personas? Luchar por su vida, como lo haríamos cualquiera de nosotros. ¿Y qué hacen para luchar por su vida? Desplazarse. Y puede ser que se desplacen de África a Europa, de Sudamérica a Norteamérica, de Bangladesh a India, de India a Dubái y un largo etcétera. Cada vez vamos a ver más migraciones por la calidad de vida, en busca de una calidad de vida mejor. Y esto además también tiene una parte recíproca y contraria. Y es que al igual que tenemos gente con unas necesidades grandes buscando una mejor vida, también tenemos a otra gente buscando una calidad de vida mejor, porque son más ricos. Porque de repente una pareja de Hamburgo se da cuenta de que vivir en Valencia o en Cataluña se está mucho mejor. Y esa pareja de Hamburgo también migra. Al igual que ha habido mucha gente que ha migrado de la costa oeste a la costa este de Estados Unidos. Todo el mundo constantemente va migrando en busca de una vida mejor. ¿Y qué genera esto? Genera inestabilidad social. Al final el terreno es limitado. Hoy hablamos en España de la crisis de vivienda, de que no hay viviendas para los jóvenes.
pero es que falta mucha más vivienda de la que se plantea que falta, porque cada vez hay más gente moviéndose y migrando. Europa se enfrenta a un reto, porque en los próximos años el planeta va a ser más complicado y vamos a tener cada vez más gente queriendo ir a los sitios donde se viva bien. ¿Qué tiene esto? Tiene un impacto financiero. Todo lo que hemos visto del cambio climático, todos estos fenómenos meteorológicos, al final tienen un impacto financiero. Un huracán en Florida, el incendio de California, la inundación de Murcia, todo esto tiene costes. Y son costes que nosotros no vemos. Son costes que lo paga el gobierno, son costes que los pagan los fondos de la Unión Europea, pero ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de nosotros. Y cuando no sale de nosotros, se imprime. Y cuando se imprime dinero, tienes deuda y hay inflación. Entonces lo que sucede es que todos los aquí presentes perdemos capacidad económica. Y el reto es este, es que todos los retos que tenemos a nivel climático también son un reto a nivel financiero. También nos van a impactar en nuestra vida financiera en el día a día. Tenemos una dependencia energética, que hemos necesitado que haya una guerra en Europa para darnos cuenta de que no tenemos la capacidad de producir nuestra propia luz, siendo el país con más sol de Europa. Hoy en día somos muy dependientes. Dependemos de todos los países que están en azul. Cuanto más oscuro, más dependemos de ellos. Y sucede algo muy interesante, y es que cuando uno de ellos discute con el otro, sube el pan. No es una expresión, sube el pan. Sube el billete de autobús, sube la gasolina para ir a trabajar, sube el aceite de oliva. Y cuando dejan de discutir parece que se arregla, pero luego discuten con el otro y vuelve a subir. Vivimos en una sociedad totalmente dependiente de recursos energéticos. ¿Y qué sucede en una sociedad dependiente de recursos energéticos? Que cada vez hay más inestabilidad política. Y este es un tema que quiero tocarlo con mucho amor porque no quiero volverme político ni para un lado ni para un otro. Pero la inestabilidad política da lugar a una cosa y es a extremos. Y hay un refrán que dice que los extremos nunca fueron buenos, porque donde hay un extremo hacia un lado, siempre nacerá otro extremo para contrarrestarlo. Y eso lo que implica es que todos los que estamos en medio o están en medio sufran la desigualdad social. Porque veníamos hablando de esto, de cómo nos impacta la sostenibilidad en la igualdad social. ¿Qué retos futuros tenemos? El tercer mundo se quiere desarrollar. Nigeria se quiere desarrollar. Mozambique se quiere desarrollar. Quieren electrificar todo el país y tener luz. Quieren darle al botón y que haya luz. ¿Cómo lo van a hacer? Con carbón no, porque claro, con carbón ya no. Ya lo hicimos nosotros con carbón y con carbón no es buena idea. ¿Y entonces? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Qué hacemos con toda la gente que tiene poder económico? ¿Cómo yo esa riqueza? Se habla mucho de la... Quiero no ser político. Y yo solo quiero poner ideas y me gustaría que reflexionarais sobre estas ideas. ¿Qué es para vosotros la sanidad pública, universal y de calidad? ¿Dónde empieza y dónde acaba? ¿Es solo para los que aportan? ¿Es para los que han nacido desde 400 kilómetros al norte o en un radio de 400 kilómetros? ¿Es para los que tienen un color de piel u otro no? Es una pregunta que simplemente lanzo, abierta. Pero ¿qué es la sanidad pública para vosotros? ¿Para quién es justo tener una sanidad pública y para quién no es justo? ¿Para quién es justo que cubra unas cosas y para quién es justo que no las cubra? ¿Y qué necesitamos para que realmente sea justa de la manera que yo quiero para todos los demás?
las pensiones, la jubilación. Hoy en día hay muchas ecuaciones que nadie sabe resolver de qué pasará cuando mi generación llegue a la jubilación. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Qué tipo de jubilación tendremos? ¿Para qué nos permitirá qué nivel de vida nos dará esa jubilación? ¿A quién incluirá y a quién no a esa jubilación? ¿Cuánto tendremos que trabajar para ganárnosla? Y esta es la pregunta que os traía hoy. Y esta era la pregunta que me gustaría que os llevarais con vosotros. ¿Qué es la justicia social? Entendiendo que la justicia social siempre va a ser algo diferente para cada uno de nosotros. Yo tendré una justicia social, pero tú tendrás otro criterio de justicia social. Y con todos los retos a los que nos enfrentamos, me gustaría que realmente os hicierais la pregunta de ¿qué es para mí la justicia social? ¿Dónde empieza la línea de lo que es justo, injusto? ¿Y dónde acaba la línea de lo que es justo, injusto? Cuando hablemos de vivienda como derecho universal, como dice la Constitución, ¿dónde empieza y dónde acaba? ¿Qué tipo de vivienda es? Y si lo es para mí, también lo es para... ¿Lo es o no lo es? ¿Qué es justo en todo lo que supone? ¿Es justo que haya este tipo de transporte y que yo pueda optar a ese transporte o no es justo? Simplemente os dejo. Ahora que tenéis toda esta visión, ¿es justo que yo pueda comprar X cosas o no comprarlas? Y para quitarnos un poco el sabor de boca tan dramático, sí que hay una cosa que me gustaría dejaros y es algunas de las soluciones. Porque todo problema tiene una solución. Y los seres humanos tenemos una cosa muy bonita y es que tenemos la capacidad de alinear nuestras mentes. Lo que diferencia a la especie humana del resto de especies, aparte de la parte física, es que tenemos la capacidad de asociarnos a una idea colectiva y tenemos la capacidad de generar nuevas ideas y asociar a otras personas a esas ideas, como si fueran semillas. Y cada uno podemos plantar una semilla en las demás personas y podemos hacer que esas personas crezcan esa semilla junto a nosotros. Y eso es un gran poder. Y hoy en día hay muchas soluciones que se están haciendo a nivel colectivo. Voy a hablar de dos muy generales y luego de las soluciones a nivel individual. A nivel colectivo hay una cosa que se llama ESG, ¿lo conocéis? ¿Alguien conoce qué es el concepto de ESG? ESG es Environmental, Social and Governance. Son tres siglas que definen, se utiliza mucho en inversión y en fondos de inversión y en empresas, pero definen a las empresas que tienen criterios a nivel medioambiental, a nivel social y a nivel de gobernanza. Básicamente, así, en dos palabras, distingue a los buenos de los malos. Distingue a los bancos que realmente tienen un foco en medio ambiente, en social y en un modelo de gobernanza diferente de los que no. Distingue a las empresas de transporte, distingue a las empresas de energía, distingue a todas las empresas. Y esto hoy en día es una realidad. Y en muchos sectores la inversión en ESG supera ya la inversión en no ESG. Entonces, si alguna vez tenéis la oportunidad de elegir una empresa, de invertir, de elegir un proveedor, de elegir una acción de bolsa, lo que sea, os dejo estas siglas, porque realmente son las siglas que a nivel financiero, que es el motor, están cambiando la industria y están cambiando el planeta. Hoy en día vais a ver que vuestros bancos, o no, puede que tengan políticas de este tipo. Y si el día de mañana tenéis que elegir un banco, podéis preguntarle cuáles son sus políticas de ESG y qué están haciendo a nivel ESG. Y os veréis realmente dónde estáis poniendo vuestro dinero, a quién se lo estáis dando. Porque el banco, con vuestro dinero, invierte en cosas. Y es muy interesante esto. Si entráis en el fondo, seáis del banco que seáis, os invito a que busquéis en internet esta noche cuáles son así le preguntáis a Google, ¿en qué invierte el banco tal? ¿Cuáles son las 10 mayores inversiones del banco del que seáis? A ver si van alineadas con vosotros. A ver si van alineadas con lo que para vosotros es justicia social. Porque eso son acciones que cada uno de nosotros tomamos en nuestro día a día. Y esto es un criterio colectivo. El siguiente criterio colectivo
Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Habéis escuchado los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Esto sí, qué bien, me alegro. Los ODS, muy bien, exacto. Los ODS son 17 objetivos que se definieron por las Naciones Unidas en 2015 para crear un plan que se llama la Agenda 2030 para en 2030 que todas las naciones se alinearan hacia el camino para construir un futuro más sostenible. ¿Cómo se traduce esto? Hay muchas empresas, gobiernos, ayuntamientos, partidos políticos que van más alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hay algunos que van muy poco alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por no decir que los niegan, ¿vale? ¿Cuál es la realidad de la evolución de la Agenda 2030? No vamos muy bien. No es que estemos yendo en 2030 sobrados diciendo, guau, ya es que la Agenda 2030 ya la tenemos en 2028. No va por ahí. Entonces vuelvo a lo mismo. Si el día de mañana tenéis la oportunidad de encontraros con esto, en una empresa, en un proveedor, en lo que sea, saber que la gente que está alineándose hacia esto, que está alineándose hacia planes de este tipo, está dejando de lado sus intereses personales a primer nivel y está sumándose por intereses colectivos. Y está alineando sus planes de empresa, de negocio, de inversión, de todo, a planes colectivos para construir un mundo mejor. Y esto hoy por hoy se audita, se revisa. Para presentar esto realmente hay una auditoría para ver qué realmente estás haciendo. Y tiene unas metas, y son metas muy cuantificadas. ¿Cuánto estás haciendo de esto? X, vale, pues el objetivo es X más 5, vale, pues he hecho X más 1 este año y el año que viene voy a hacer X más 3. Esto es la realidad de los ODS. Y impactan en muchas áreas. Impactan en educación, impactan en fin de la pobreza, impactan en hambre, impactan en salud y bienestar, impactan en reducción de las desigualdades, obviamente en clima, vida marina, ecosistemas terrestres, producción y consumo responsable, ciudades, energía, absolutamente en todo. Y sobre todo hay uno que para mí es el favorito, que es crear alianzas. Hoy por hoy se plantea que una de las mayores soluciones que tiene el ser humano es la creación de alianzas. Es buscar realmente quiénes son las personas o las empresas o los colectivos que están más alineados a tus valores y a tus objetivos para plantear esa solución. Soluciones colectivas, soluciones individuales. Soluciones individuales, podría hacer como una lista muy grande de soluciones individuales, ¿no? Desde cómprate un coche eléctrico, viaja en transporte público. No voy a ir por ahí. Voy a hacer la primera, que a mí es la que más me gusta de todas. Y es, ¿sabéis cada cuánto votamos? Qué trampa esta. Cada día. Cada día. Cada día votamos con un elemento que es nuestras tarjetas de crédito. Cada día votamos. Cuando vamos con el cartoncito, ahora los que los tenemos en el móvil o los que seguís yendo en efectivo, cada día esas acciones son votos. Votamos a proveedores, vamos a un supermercado o vamos a otro. Y cuando llegamos a ese supermercado, vamos a un pasillo y elegimos un producto o elegimos otro producto. Y ese voto se hace al pasar por caja. Decimos, mira, yo le voy a dar 7 euros a los aguacates que vienen envueltos en plástico. Yo voto aguacates en plástico. Y esto sucede cada día. Y son acciones invisibles que realmente tienen el impacto de que los aguacates vengan envueltos en plástico. Los señores de supermercados hacen así. Dicen, a mí la gente me los pide. Yo los pongo y se venden. Y es muy interesante porque toda la sociedad, en la cadena de valor, se va echando la culpa, ¿no? Los consumidores dicen, no, es que la culpa de los supermercados que lo traen de plástico. Los de supermercados dicen, no, es que, claro, si no los traigo de plástico, se ponen malos antes y la gente no los quiere, porque claro, el aguacate tiene que estar perfecto. O el plátano, o lo que sea. Y vivimos constantemente no haciéndonos responsables de las decisiones individuales que tomamos cada uno de nosotros cada día. El supermercado es una clara, pero las marcas de ropa, cómo nos movemos, qué elegimos, qué regalamos, qué tipo de consumo tenemos. Hoy en día mi generación, que soy un poco más joven,
vivimos un reto y es que hemos vinculado consumir a crear estados emocionales. Compramos cosas porque nos generan dopamina, porque nos hacen sentir mejor durante un tiempo, porque nos hacen sentirnos más valorados, porque nos hacen sentirnos más integrados en los demás. Vuestra generación hace regalos por el mismo motivo. Regaláis cosas para que se vea mejor, para que se sienta mejor, para que se crea mejor. Y no nos damos cuenta de que le damos un poder y un valor a un objeto. Y ese objeto tiene un impacto. Y el que lo ha producido genera un impacto. Y es difícil darse cuenta porque vivimos dentro de un sistema que es esto todo el rato. Se dice que hoy de media una persona está expuesta a más de 10.000 impactos publicitarios al día. Todo el rato son impactos publicitarios. Contarlos es abrumador. Solo andar por la calle son cientos de miles de impactos publicitarios. Y es normal. Y esto no es una crítica, ¿eh? Simplemente es un punto de darnos y de ser conscientes de que las decisiones y las soluciones individuales pasan por esto. Pasan por decir, es que no te voy a regalar la prenda de moda de la temporada primavera 6, porque ahora hay 6 temporadas en primavera, para que vaya a juego con los zapatos de primavera 2, que te regalé hace 4 semanas. No, te voy a regalar una experiencia de compartir algo juntos, de aprender algo juntos, de vivir algo juntos. Por ahí pasa la educación, por ahí pasa, por el ejemplo que les damos a la gente que comparte la vida con nosotros. Se habla mucho de educación y se le echa los balones fuera al sistema educativo. Pero hoy en día, cada uno de nosotros educamos. ¿Cuándo? Cuando votamos. Cuando votamos con las tarjetas de crédito, a la vez estamos educando. Estamos educando a quien nos rodea, estamos educando a las personas que tenemos delante, a esa cajera del supermercado a que, pues yo compro aguacates en plástico. Y todo ese proceso es lo que realmente tenemos el poder y la capacidad de cambiar cada día, cada uno de nosotros, en cada decisión. Y este es el cierre de hoy, para que simplemente, para mí, y esto ya sí que es mi visión, no existe la justicia social sin sostenibilidad. Y no existe la sostenibilidad sin justicia social. Y esto es un trabajo individual y es un trabajo colectivo de todos nosotros, de las decisiones que tomamos cada día. Ya sabemos dónde estamos, ya sabemos lo que puede que venga. Hoy estamos en este punto de intermedio de decidir cómo lo vamos a vivir, cómo nos vamos a posicionar, cómo vamos a afrontar esto para que sea justo socialmente con nuestros valores. Muchas gracias. Se abre un espacio de preguntas, debate, cosas que queráis compartir. Sí, por favor. Es totalmente abierto, vale todo, no hay normas. Bueno, yo creo que tengo buena voz. Tienes buena voz. ¿Se me oye? Bueno, súper interesantísimo y claro, a mí me surgirían Sí. 50.000 preguntas, ¿vale? Vale. Porque hemos tocado muchos temas, ¿no? Pero claro, lo que me viene más a la cabeza es ante las grandes preguntas que tú hacías, ¿no? ¿Qué tipo de sanidad pública queremos? Porque es que claro, hay muchos otros elementos en las preguntas que tú has planteado. 100%. No es una pregunta única con respuesta única. 100%. Hay muchos elementos que intervienen, porque no nos engañemos, para poder tener una sanidad pública tenemos que tener una financiación adecuada, tiene que haber una economía que hay que pagar impuestos. 100%. Bueno, claro, sí, lo decimos todos muy claro y todos nos quejamos de Hacienda, ¿no? Empecé con mi no le hace mucha gracia tener que... Pero es la realidad. Es la realidad. Claro, o sea, yo lo que me refiero es que yo no quiero tener una respuesta a una pregunta con una falacia de decirte yo quiero una sanidad pública al abasto de todo el mundo, que es lo primero que
Claro. Luego sé que no es verdad. O sea, me refiero que ante las preguntas que tú planteas por el escenario que tenemos, intervienen muchísimas cosas. Una de ellas, por ejemplo, tú lo que decías es, votamos cada día. Pues no somos conscientes de, a lo mejor tenemos que tener mayor concienciación de que ante cualquier acto que hagamos, pues, ¿no? Ser más consciente. Lo de los plásticos, ostras, es bestial, es verdad. O sea, cuando escuchas lo de los plásticos, y es que además estamos bebiendo plásticos, que tampoco sabemos qué pasará en nuestro organismo dentro de unos años. Entonces, ir tomando pequeñas decisiones cada día. O sea, que las preguntas que tú has planteado creo que son muy duras, muy contundentes, pero que intervienen muchísimos otros factores para poder tener una respuesta real. No la idílica y la que corresponde, ¿sabes? No sé, me venía a la cabeza. De hecho, para mí no... ¿Cómo explico esto? Para mí no existe la respuesta real, ni existe la respuesta única. Y no es el objetivo ese. Para mí el objetivo es haceros preguntas. O sea, hoy por hoy, cuantas más gente seamos haciéndonos las preguntas de qué es para nosotros la sanidad pública y cómo vamos a hacer para llegar a eso, ahí es donde nace el tesoro. Porque no hay una única respuesta, hay muchas. Y las respuestas solo llegan con las preguntas. Y yo os voy a decir una cosa que me ha hecho muchísima ilusión cuando he entrado a esta sala, y os lo voy a decir así directo y de puro corazón, porque yo soy muy joven en esta sala comparado con las personas que estáis aquí. La media de edad. Sí, 100%. Y yo llevo ya 7, 8 años dando conferencias de este tipo. Y hoy por hoy puedo decir que vuestra generación, hace 7 años, este tema lo ignoraba completamente o más. Y se me tachaba a mí de inventos. Y hoy por hoy estáis todos aquí, habéis venido a ver esta historia, a haceros preguntas. Para mí esto ya me parece un tesoro brutal, porque esas preguntas probablemente no las resolvamos aquí. Pero si esas preguntas os las lleváis a casa, los 70 que estamos aquí hoy, les llevaremos las preguntas a 700. Y esos 700 se las llevarán a 14.000. Y en esos 14.000 probablemente haya 5 muy inteligentes que tengan una buena respuesta. Y eso es para mí el tesoro. Y eso es para mí lo que me anima a hacer este trabajo y de verdad me hace una ilusión brutal ver esta implicación por vuestra parte. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, claro. Somos la gran mayoría mujeres. Sí. Me gustaría que alguna vez dijese todas, no todos. ¿Por qué siempre son todos si aquí son... Wow, perdón. Esto es... La verdad, honestamente... 100%. No, 100%. Y esto es algo que además lo trabajo un montón con mi pareja, con todo el mundo. O sea, esto te pido disculpas 100%, lo intento, pero cuesta quitar del sistema educativo, ¿eh? O sea, de verdad que me cuesta un montón. Sí, literalmente. Además, o sea, me doy cuenta después, me doy cuenta en entrevistas, o sea, esto es... Gracias por decírmelo. Y gracias a todas por venir y por apoyar este tipo de eventos. Sí. Si quieres, los chicos de atrás que habían levantado la mano primero y luego él, como... Buenas tardes. Gracias por la charla, está muy bien. Creo que es muy interesante, sería necesario que se diera con más frecuencia, o mejor dicho, se diera no en estos sitios solo, sino en televisión, en otros medios más de mayor amplitud, porque es algo que nos afecta a todos. Yo no sé, no he llegado en el minuto 1, he llegado al minuto 5, y no sé si me he perdido algo, pero, claro, no nos has dicho qué capacidad tiene la Tierra. La Tierra es un planeta pequeño, y en fin, si con los 8.000 millones, y es un problema, con los 10.000 que tú nos comentas para
dentro de unos pocos años será mucho más problema. Además, como has añadido, como has dicho, hay zonas que serán inhabitables. Sí, a lo pequeño que somos, hay zonas que no podremos habitar y además seremos otros 2.000 millones más, ¿dónde puñetas nos meteremos? ¿Qué pasa? Me encanta. Y tú hablas de que viviremos mejor. Viviremos como unas cucarachas. No podremos vivir mejor. Es decir, que es imposible. Luego nos has hecho unas preguntas interesantes. Esto es muy, muy interesante. Sí. ¿Qué opinamos de la sanidad? La sanidad no es un problema de lo que queramos, es un problema de lo que podamos. Es decir, que realmente es como si, no sé, tú me dijeras, oye, ¿por qué no saltas 10 metros? Y yo te diría, pues porque no puedo. Por más que yo lo quiera, no puedo. Hablas también de cómo será la jubilación. Pues la que podamos. Es decir, no se trata de lo que queramos ser o lo que queramos hacer, sino lo que podremos ser o no podremos ser. Y eso no hay conciencia en este momento. La población no tiene ni puñetera conciencia hacia dónde caminamos. Es decir, es como si camináramos hacia un precipicio, pero todos contentos. Coño, mira, ya llegaremos al precipicio. Pero, oye, realmente, no sé, si me puedes aclarar algo más estos puntos, Sí. porque yo no los tengo claros. No vamos a mejor, vamos a peor, porque la Tierra es lo que es y no hay más. Hay una cosa muy interesante, hay una cosa muy que sí que es verdad, ¿no? Como que vamos a ser más y el planeta cada vez va a ser más difícil, ¿no? Como que la ecuación no cierra, en algún momento la X no se despeja. Hay una cosa que despeja la X, que esto es muy interesante, y es que el ser humano, al igual que se reproduce de manera exponencial, también las ideas se generan de manera exponencial. Es decir, por ejemplo, lo podemos ver con la capacidad de los teléfonos o la capacidad de la informática. Hay una ley que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y es que cada año y medio, 2 años, se multiplica por 2 más 2, se hace como un exponencial, ¿vale? O sea, hace 20 años una foto no cabía en un disquete y se abría en un ordenador gigante. Ahora tenemos en el móvil 10 millones de fotos y nos enviamos fotos entre nosotros. Esto quiere decir que el ser humano, a nivel desarrollo, inteligencia, ideas colectivas, lo que hablábamos de la semilla, cada vez crece más rápido. Cada vez hay mucha más gente inteligente alineándose por un objetivo común. Entonces yo no tengo ninguna duda de que dentro de 100 años y de muchos más años viviremos todos y habrá espacio para los 100 millones. No sé si tendremos todos pulpo de Galicia para comer. Eso ya no lo sé. No tengo ni idea. Pero sí tengo claro que sobreviviremos por esto. ¿Cómo será la calidad de vida? Depende para qué sea la calidad de vida para cada uno. Pero hoy en día el ser humano tiene algo muy interesante y es que la calidad de vida cada vez es mejor. Cada vez todo es más cómodo, cada vez todo es más fácil. A día de hoy estamos renunciando, cuando decimos que hay ciertos problemas que afectan nuestra calidad de vida, no tiene absolutamente nada que ver lo que era hace 40 años la calidad de vida con la que tenemos ahora. Tenemos absolutamente todo accesible, tenemos la capacidad de consumir un mango. Puedes ir a comprarte aquí en el súper de enfrente un mango de Costa Rica. Para empezar, esto hace 15 años era un sueño y unos cuantos iban, me acuerdo mi madre que era como en plan, ¡buah, me voy y he comido una papaya en Costa Rica, me ha volado la cabeza! Ahora puedes cruzar el supermercado, pero no este de aquí, todos. Y tenemos todo muy accesible. Entonces, yo no sé si empeorará la calidad de vida. Lo que sí me hace preguntarme es cómo será la justicia social. ¿Cómo será la diferencia para los que hemos tenido la oportunidad de nacer 350 kilómetros más al sur o más al norte? Eso sí que me hace preguntármelo mucho. Si tendremos acceso a que nos traten de la misma manera en la sanidad o si tendremos acceso a poder jubilarnos de una manera digna, siendo digna para que cada uno de vosotros sea digna. Eso es lo que no sé. Pero no tengo absolutamente ninguna duda de que la humanidad se va a enfrentar a todos estos retos. Hay un reto con el consumo de carne, por ejemplo, con el consumo de proteína. Hay un momento, ya hay más animales de consumo de producción de carne en el planeta que humanos. Hay un momento que esto no se podrá. Ya hay gente investigando proteínas alternativas para que esto suceda. Y esto es así, el ser humano se enfrenta y resuelve los problemas de manera muy rápida. Entonces espero haber respondido un poco o haber arrojado
pequeña pizca de esperanza a que la ecuación, en alguna manera, cerrará porque hay mucha información que falta por llegar. Gracias. Yo también. Hola. Hola. No, te quería preguntar sobre el tema que has iniciado la conferencia, que era sobre el cambio climático motivado por el calentamiento global, entiendo. Entonces, todas las gráficas que nos has enseñado se disparan hacia arriba, que les falta poco para convertirse en asintótica, es decir, subida vertical. Entonces, además de todo lo que se ha hecho, porque algo se ha hecho, por ejemplo, en renovables, 100%. al menos en el primer mundo se ha hecho bastante, se ha reducido el consumo de combustibles fósiles, sobre todo carbón. Sin embargo, me ha dado la sensación de que no hay esperanza. Es decir, la pregunta es, ¿se vislumbra en el horizonte alguna mejora a pesar de todo lo que hacemos? ¿O vamos directos al desastre irremediablemente? Yo quisiera tener alguna esperanza, que me pueda ir a dormir tranquilo, pero es que no hay manera. Pues, mira que querían no hacer el fin del mundo hoy y que no os quedarais con la idea del fin del mundo hoy. La realidad es que cada vez se trabaja más rápido en las soluciones. Lo que pasa es que el ser humano tiene una cosa que es muy bonita. La conciencia del ser humano es una pasada. Y es que mueves una pieza y dices, ¿pero y el resultado? Y queremos que algo que hemos tardado mucho tiempo en suceder se solucione de la noche a la mañana. Hoy por hoy cada vez hay más gente apostando por energías renovables, países, continentes enteros, sistemas industriales, cada vez hay más competitividad para producir energía renovable infinita, gratuita, sostenible. Cada vez hay más cambios geopolíticos, cada vez hay más cambios a nivel sistema político de qué se va a apoyar y qué no se va a apoyar. Todavía queda un montón de trabajo, pero cada vez hay más cambio, cada vez hay más países sostenibles. Yo tengo mucha relación en Costa Rica. Costa Rica es un país 100% neutro en carbono. Solo importa la gasolina en los coches, pero no tiene absolutamente ningún tipo de necesidad es totalmente renovable, porque tiene mucha energía hidroeléctrica. Y cada vez se está empujando a por esto y cada vez se está empujando más rápido. Hay en algunos territorios que los gráficos de carbono empiezan a dejar de subir. Pero a nivel general queda mucho trabajo por delante. Pero es lo que decía antes, cada vez hay más gente muy inteligente alineada hacia este trabajo. Cada vez hay más políticas, cada vez hay más regulaciones, cada vez hay más fondos privados, cada vez hay más fondos públicos dirigiéndose hacia este camino. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente consciente. Porque cada vez hay más gente preocupada por esto. Entonces, el día de mañana, esto en 2016 o en 2014, si queréis, venían los panfletos de unos partidos que en aquel momento eran los hippies y ahora ya son políticas básicas que tienen que estar en los programas electorales de cada uno de los partidos y que vosotros vais a elegir y vais a leer el día de mañana cuando hablamos de política. Entonces, toda esta conciencia hace que el motor se mueva más rápido. Y sí, por supuesto que hay esperanza. Por esto, porque cada vez se innova más rápido. Cada vez hay sistemas más grandes para recoger plástico, cada vez hay sistemas más grandes para reciclarlo, cada vez hay más sistemas para generar energía de manera sostenible y renovable y así un largo etcétera. Cada vez hay sistemas de transporte mejores, cada vez las ciudades vais a ver que hay un momento que desaparecerán los coches, porque no es sostenible tener coches para 10 millones de personas. Entonces ahí veremos y diremos, ¿es justicia social? ¿Es que me han quitado el coche? ¿Es que ahora ya no puedo ir en coche? No. ¿Esto es justo o es injusto? ¿No? Claro. Ahí es donde vamos a entrar en muchos debates. Yo siempre me planteo los vuelos, ¿no? Los aviones. 6 billones de personas de clase media no podemos volar en avión. O sea, no tiene marco. Y más los que van en aviones privados, que en Francia ya se los limita. Ya no puedes volar en tu avión privado como si esto fuera jauja. Y el día de mañana, pues igual hay que limitar los vuelos de la población en general. Esto puede que suceda. ¿Es justo o es injusto? ¿No? Siempre es todo el rato son preguntas muy abiertas que os invito a que os hagáis, ¿no? Realmente. Gracias por la pregunta. Espero que no sea fin del mundo, sino que realmente sea una...
coche eléctrico. El coche eléctrico. Uf, uf, vaya melón. Representa que es la panacea y cuando necesita para las baterías materiales sacados de países que se están matando por esto. Y después, ¿qué pasa con las baterías de coches cuando se terminan? No desaparecen. Y los paneles solares tampoco. Ni los paneles solares de los campos solares cuando acaban su vida, ni las turbinas de las eólicas. 100%. Vamos a mejorar esto, 100%. pero a la vez no se mejora. ¿O no? Siempre, esto me encanta porque ejemplifica muy bien la forma de pensar y la conciencia del ser humano. Al final todos pensamos que tiene que haber una solución, que todo es blanco o negro, es sí o es no, es bueno o es malo. Y realmente no existe, la vida son grises. La vida son tratar de hacerlo un poquito mejor cada día. La vida son tratar de mejorar un poco en cada día. Hoy por hoy tenemos una dependencia, si me preguntas a mí cuál es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad, a corto plazo es la dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles. Entonces hoy por hoy los coches eléctricos son una alternativa, los paneles solares son una alternativa. ¿Son una alternativa perfecta? No. Pero no existen las alternativas perfectas. Todo está interconectado. Al igual que los océanos están interconectados, todo en el planeta está interconectado. No va a existir nunca realmente la solución universal. Que digas, guau, es que esto no hace daño a nadie. No. El día de mañana, para que una industria renovable crezca, varias familias que se dedican a trabajar en el petróleo se quedarán sin trabajo. Y tendremos el problema social de las familias que trabajan en la fábrica de hidrocarburos y de repente se han quedado sin trabajo. Es una putada para ellos, perdón. Sí, lo es, claro que es. ¿Es injusticia social para ellos? Sí, claro que lo es. Pero siempre va a suceder esto. Y hoy por hoy, los coches eléctricos, pese a que yo tampoco soy el mayor fan de los coches eléctricos, porque pienso que los coches, primero, no hace falta que tengamos coches cada uno de nosotros. Vivimos un problema de los coches que no son los coches, sino es la necesidad de tener propiedad individual. Porque los coches, hoy por hoy, para mucha gente y sobre todo muchísimos hombres, representan estatus. No compramos el coche para que nos lleve del punto A al punto B, porque entonces no serviría cualquier coche y no necesitaríamos el coche que tiene los asientos de cuero y que hace así, que tiene así, que tiene las llantas de no sé qué. Todo representa un estatus. Entonces, para mí el problema de los coches no es sino ¿para qué te compras el coche? ¿Por qué te compras el coche que te compras? Porque no existe en alquiler. Hoy puedes alquilar con el móvil en menos de 15 minutos, puedes coger un coche de alquiler que está aparcado a 10 minutos de aquí andando, utilizarlo durante 4 horas y dejarlo donde quieras. Esto es una realidad, ya existe. Puedes alquilar una moto 20 minutos, ir hasta el centro y volver y dejarla ahí. Pero seguimos comprando coches y seguimos pensando si nos compramos el coche A o el coche B o el coche C. Entonces, o el Lamborghini. Ya es llamo el sumum del Lamborghini. Y realmente es esto. Y esto sucede en absolutamente todos los productos. Cuando te vas a ropa, 3/4 de lo mismo. No hay una solución para la moda, por ejemplo. Mucha de la ropa contiene microplásticos, se hace con tejidos sintéticos. Esos microplásticos se filtran en las lavadoras. ¿Dónde van? Al mar. Las marcas recicladas, por ejemplo, la moda sostenible. La moda sostenible trabaja con marcas recicladas. El mismo problema tiene. La microfibra, las mismas, de la sostenible que de la no sostenible. No hay soluciones perfectas. Pero si me preguntas entre una marca de moda sostenible o una marca que no lo es, sin duda te digo cuál es mejor. Y al final se trata de esto, de dar pequeños pasos, no de buscar el perfecto. Muchos de los problemas que hay en la sociedad es que decimos, no es perfecto, no sirve. Y es dar pequeños... ¿Eh? Claro, no es más cara, perdón. Esto me encanta. La ropa eco y la que te venden te sale más cara. Yo he ido a mirarla y digo... Sale más cara en el precio de la etiqueta. Pero absolutamente todos los productos que tenemos, que compramos, tienen un coste oculto. Lo que pasa es que ese coste oculto no se ve. Y para que hoy tú puedas ir a una tienda de deporte y comprar 12 calcetines por 3 euros, tiene que haber una persona que cobre menos de $1,50 para poder fabricarlos. ¿Y cómo un bol de arroz durante...? Claro. Bueno, porque cobra $3 al día. Entonces, ese coste de la moda no se ve y decimos, no, es más caro. ¿Por qué? Porque nos han inculcado desde la etiqueta que el precio justo o real es este. Ya, pero sí que has de pagar. Claro, 100%. De no sé qué, Claro. te sale más barato. Entonces,
100%. 100%. Y la capacidad económica de cada uno. Tomar esas decisiones, Claro. pues también te cuestan Claro. individualmente porque te afectan también a tu economía familiar. 100%. Comer bio, el pollo bio y tal. Caray, es que te cuesta mucho más caro los huevos bio, 100%. el pollo bio y no sé qué. Te cuesta mucho más caro que el del otro. Y es más, nunca se hará perfecto. No, ya, Nunca lo vas a hacer perfecto, no es lo que decíamos. Entonces, yo no voy a instar a todo el mundo a que compre ropa sostenible, coma tal, viaje siempre en tren, nadie tiene un velero para cruzarse. Entonces, se trata de dar pequeños pasos, pequeñas decisiones, tratar de ver qué es lo un poquito mejor. Oye, que vives en las afueras y no hay transporte público y necesitas un coche, cómprate un coche eléctrico. Si no es dentro de tu marco qué capacidad tienes y qué posibilidad tienes. Y a partir de ahí, cada día, ir evolucionando en ello. Hablando de justicia social en sí, entonces, definitivamente por lo que nombras estos comentarios, por ejemplo, lo del coche eléctrico, donde producen bajo condiciones malas en África, o, por ejemplo, la promoción de productos agrícolas con bajos insumos y de cercanía, donde, claro, perjudicas a países africanos o de otros que puedan exportarnos. O sea, seguimos perjudicando aún en nuestras políticas de sostenibilidad. O sea, las pocas que nombramos es también en contra de todos estos países pobres que son los que no han generado este problema sí, ecológico, pues. Entonces, realmente no sé, bueno, han generado menos, ¿no? Porque los grandes productores de CO2 es el primer mundo, ¿no? O sea, entonces, realmente no se piensa generalmente en ellos cuando se toman estas políticas porque es a veces ambigua, ¿no? La decisión. No hay una decisión perfecta. No hay una decisión perfecta. A mí, por ejemplo, en el tema de los alimentos siempre hay una cosa que me llama mucha atención y es pues vuelvo al mango, ¿no? Mango de avión. ¿Os habéis fijado que hay mangos y piñas de avión? ¿Sabéis por qué son de avión? Pues porque vienen de avión. O sea, literalmente han venido hace 3 días en avión. O sea, nos dedicamos a transportar... ¿Sabéis la huella climática de ese mango? O sea, es apasionante. Es brutal. Todos los aviones que vienen, todos los aviones que cruzan el charco, cada día, lo que no va en maletas, va en piñas. Y se llenan hasta arriba de piñas. ¿Por qué? Porque vamos y decimos, oh, una piña de mango, esta está más buena que la que viene en el barco que está medio verde. Y nos compramos una piña de mango y el mango de avión. Y esto es una decisión que no solo para mí no ayuda a los países exportadores, pero al final esa riqueza no va tanto al país sino a la multinacional, sino que tiene una huella ambiental oculta y tiene un coste oculto que no se ve en la etiqueta. Eso está claro, pero de alguna forma tienes que ayudar al que sembraba la piña, digamos, ¿no? Yo entiendo que eso no es una solución buena, pero ¿cómo ayudas a esa población donde no le estamos dejando usar? Para mí, generando sistemas sostenibles en los territorios. En cada territorio generando un sistema sostenible. Realmente producir piñas en un lado del mundo para llevarlas al otro, para generar una economía sostenible en el territorio no es sostenible, no es escalable. Pero tienes que buscarlo, o sea, no puedes Claro. imponer porque si no, no hay justicia. 100%. Es una de las dos opciones. Es uno de los grandes retos. Mientras haya una desigualdad en el poder adquisitivo tan sumamente acusada, este problema no se resolverá nunca. Y un inciso, volviendo a la cuestión climática, llamaremos al primo de Rajoy que el cambio climático era un cuento. ¿Me dan cuenta? Perdona, chicos, que Muchos cuando años. no se usa el micro no se graba. No se graba. Entonces todo lo que decís sin micro no se graba. Igual lo del primo de Rajoy tampoco... Bueno, pues dije que la desigualdad tan exacerbada que hay, tan acusada en el poder adquisitivo, o sea,
díganle a los de las 3.000 viviendas de Madrid o a los de Sevilla, no sé si son, o aquí, lo que era antes Somorrostro, díganles que vayan a por el mango bio. Al bio. Y a por, dígales, a Claro, ver si pueden. 100%. Mientras esa descarada y podrida desigualdad exista, ahí vamos a tener. Pero la desigualdad siempre va a estar ahí. Por el aro. O sea, la desigualdad, la única forma para mí, de cambiar esa desigualdad, o sea, el mundo, la única manera de cambiarlo es con las acciones individuales. O sea, lo que compre las familias de baja renta de las 3.000 viviendas, yo no lo puedo cambiar. Lo que sí que puedo cambiar es lo que yo voy a comprar hoy. Y si todos realmente empezamos así, de uno en uno, así, chin, 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 y se lo vamos transmitiendo a tal, ¿sabes a dónde llegará? A las 3.000 viviendas. Tardará un rato. No será inmediato, no será pulsar el botón y que de repente tal, pero llegará. ¿Había una pregunta más por ahí? Gracias, por todo esto, de verdad. No. Respecto a la moda, solo comentar que Sí. creo que, y soy mujer, que no necesitamos tanta ropa, compramos mucha más. Y en el caso de los niños, ¿cuánta ropa se queda pequeña que ni han estrenado? Bueno, solo era esta reflexión. O sea, además, a mí me encanta mucho el fenómeno psicológico que se ha creado en la mujer, en base a tocar emociones muy profundas de falta de valor, de falta de suficiencia, pero no solo con la ropa, con la industria de los cosméticos, con la industria del cuidado personal, con la industria de todo lo que viene siendo cuidado de piel, cuidado de pelo, cuidado de tal. O sea, lo voy a decir así, pero realmente es un lavado de cerebro mediático, totalmente mediático, para consumir más tipos de productos, para crear necesidades que antes no existían. Desde el punto de vista con cosméticos se ve brutal, con cuidado se ve brutal, que ya hay cremas para tantas cosas. O sea, en un pasillo de cremas hay síntomas que no se conocía que existían, de cosas que te pueden pasar en la piel, ¿no? Y parece que hay síntomas nuevos cada año. Y ya con la moda es brutal. O sea, este fenómeno de tener que ir siempre a la moda cuando antes había 4 temporadas, ahora creo que las temporadas, o sea, si son 52 semanas al año, creo que hay como 36 temporadas. Que puede tener un Zara, que puede tener una tienda de fast fashion. O sea, es brutal el fenómeno de tienes que comprar para estar al día, para sentirte mejor contigo misma. O sea, esto pasa mucho en general en la sociedad, pero sobre todo en las generaciones jóvenes. El consumir como forma de premiarte. O sea, ganas algo, tienes un ascenso, tal, y vas a celebrarlo al centro comercial, a comprar cosas. Pero, la polaridad contraria, estás triste, te deja una pareja, estás tal, ¿qué haces? Al centro comercial a consumir. Y ahí está, además hay esta sensación constante que nunca acaba, que nunca estás satisfecho. Porque siempre que vas, hay otro zapato para después, hay la chaqueta nueva de no sé qué, hay siempre algo que no puedes llegar a comprar porque tienes que volver otra vez a comprar. Y todo esto es cultural. Y esto de verdad, yo soy millennial, me he comido esto con patatas, porque a mí me crió la televisión y me crié viendo anuncios, y yo era el coche moderno, la ropa de moderno, y cuesta un montón romper la barrera hasta que no te das cuenta de que la ropa es lo que me dure, como mi abuela, ¿sabes? Y esto cada vez cuesta más. Y con el tema de verdad de las mujeres me impresiona muchísimo la cantidad de producto y de necesidad que se ha generado. Y que te lo crees, ¿sabes? Que me pasa con mi pareja. Que mi pareja, de repente, nos reímos mucho, ¿vale? Lo voy a contar así como anecdótico. Y yo, hostia, está grabado esto. Mi pareja tiene 38 pares de zapatos. Y esto es algo normal. A todo esto, mi pareja es la que menos tiene de sus amigas, no os asustéis. Y te das cuenta de que es algo innato. Y ahora que hemos empezado, que trabajamos más esta parte y que trabajamos más la parte del minimalismo y de las cosas que necesitas y para qué las necesitas y qué implica tener 38 zapatos pero solo ponerte 4, porque al final solo te pones 4.
y almacenar los demás y no tirarlos porque los compraste, te encariñaste con ellos, pero tal, y ahora están en un trastero, pero no los uso, pero los quiero, pero no los quites, pero tal. Y te das cuenta de que hay un ejercicio psicológico que en el momento que lo rompes y tiras todo eso, te empiezas a sentir más libre, empiezas a sentir que tienes menos necesidades, empiezas a ser menos permeable a los anuncios. Y hoy, no voy a decir todos, pero muchos de nosotros tenemos trasteros llenos de cosas que una vez compramos y dejamos de necesitar. Y esas cosas, y os dejo esto, en vez de seguir en esos trasteros, os invito a que las regaléis, que las donéis, que las pongáis en Wallapop. Porque quizás haya otra persona que sí que les sirvan esas cosas que llevan en nuestros trasteros muchos años. Gracias por la pregunta. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que necesitamos un pacto para reducir el consumo, porque me da la sensación de que si no se reduce el consumo, el crecimiento constante del PIB, por ejemplo, España crece el 2,8% este año 2024. Eso quiere decir que hay un 2,8% más de consumo, de turismo, de vehículos circulando, de compras, de ventas, de viajes, etc. Es decir, me da la sensación de que si no hay un pacto, porque claro, el pacto es un pacto, porque también tiene repercusión, es decir, reducir el consumo quiere decir que hay menos actividad económica y eso alguien lo tiene que pagar. El capitalismo funciona porque hay crecimiento, si no hay crecimiento nadie invierte nada, ¿de acuerdo? Es decir, hay que hacer un pacto en el cual a la sociedad también se le tiene que decir que reducir el consumo tendrá sus repercusiones también. Esto es muy interesante. Y no sé, esto ya es como ponerle el cascabel al gato, pero a la gente habría que decir, a la población se le tendría que decir la verdad. Este crecimiento nos lleva a que cualquier medida que digamos para reducir el efecto, por ejemplo, el consumo de combustibles, etcétera, que repercute en el calentamiento global, es insostenible. Si no reducimos viajes, consumo, etcétera, etcétera, la ropa que viene de Indochina, por ejemplo, o de Bangladesh, y nos ponemos camisetas a 6 euros, nos compramos 4 porque son muy baratas. Esto hay que cortarlo, pero si no cortamos esto, todas las medidas que hagamos, el consumo, el crecimiento constante, 2,8, 2,4, 2,3, esto siempre irá por delante. Entiendo yo, no sé qué. 100%. Creo que dos partes, ¿no? Primero, que el consumo del PIB y el crecimiento del PIB no siempre tiene que ligar al consumo y no siempre tiene que ligar al consumo nocivo. Por ejemplo, el PIB puede seguir creciendo produciendo energía verde en España, que es una de las cosas a las que se quiere transicionar en el sur de Europa. O sea, que no siempre tiene que ser comprando cosas en el hiper de 3 euros. Y la segunda es que me gusta mucho el concepto del pacto colectivo de manera muy, muy, muy onírica, porque al final un pacto colectivo supone que nos obliguen a algunos a hacer cosas. Y una cosa que aquí ya toca con justicia social y es que yo soy libre. Y va a ser muy difícil obligar a personas a hacer cosas, sobre todo desde un pacto social. Y creo que el único pacto que sí que podemos hacer es un pacto individual cada uno con nosotros mismos. Porque si todos los que estamos hoy aquí hacemos un pacto individual con nosotros mismos, ¿qué tenemos? Un pacto social. Y no se trata de que nos lo impongan, sino de ser nosotros conscientes y decidirlo por nosotros mismos. La ultimísima... ¿Vale? Y creo que es muy interesante mantener muchas conversaciones para crear conciencia y pues eso, animar a todos a hablar con hijos, nietos, claro, de este tema, porque creo que es bonito. la manera. Ya me alegra que en la ESO se hable de los ODS. ¿Ves? Eso era el futuro positivo, lo tienes ahí, en que las hijas de la ESO hablan de los ODS. Totalmente. Muchas gracias. Gracias.